Buenas tardes, profesor Darío. En esta oportunidad, en el curso de indicadores de seguridad, vamos a presentar el taller número 12 que implica los módulos 9, 10 y 11, junto a mi persona y mi compañera Lisbeth Quicaño Sirena Catel. Empezando la exposición, podemos presentar la agenda y el objetivo que sería explicar y desarrollar de manera correcta mediante el desarrollo de casos y proyectos los temas tratados en las unidades. Ahora, empezando con el módulo 9, datos y estadística, tenemos que datos y estadísticas en nuestros días, la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud los valores de los datos. Asimismo, tenemos las aplicaciones de la estadística y datos, que en las ciencias naturales se emplea con profusión en la descripción de modelos termodinámicos complejos. En las ciencias sociales y económicas es un pilar básico del desarrollo de la demografía y la sociología aplicada. En economía suministra los valores que ayudan a distribuir interrelaciones entre múltiples parámetros macro y microeconómicos. Y en las ciencias médicas permite establecer pautas sobre la evaluación de las enfermedades y en los enfermos. Ahora, en seguridad y salud ocupacional, son componentes vitales del trabajo decente. Las condiciones físicas y las exigencias mentales del lugar de trabajo determinan la gran medida de las condiciones de los trabajadores. A la vez, permiten identificar patrones y tendencias en incidentes y enfermedades ocupacionales, que esto ayuda a reconocer los riesgos más comunes y peligrosos en el entorno laboral. Ahora, lo principal es que las estadísticas ayudan a las empresas a cumplir con las normativas y regulaciones locales e internacionales en la materia de SST, ya que muchas leyes requieren la presentación de informes y datos precisos sobre accidentes y enfermedades laborales. Además, la presentación de datos estadísticos claros y comprensibles pueden aumentar la conciencia entre empleados y empleadores. Datos y fuentes. Los datos son los elementos de información recogida para ser analizada con el fin de obtener conclusiones, resultados o las observaciones que se producen en los experimentos científicos o en una investigación. Como sabemos, el Perú consta de 24 departamentos, siendo que Lima presenta un 61.8% por representar aquellas notificaciones. En los elementos variables y observaciones podemos observar la tabla 1.1. El ejemplo son que en las entidades de que se obtienen los datos en el conjunto de datos de la tabla 1, cada acción de una empresa es un elemento. Los nombres de los elementos aparecen en la primera columna. Como se tienen 25 acciones, el conjunto de datos contiene 25 elementos. Asimismo, una variable es una característica de los elementos que es de interés, como podemos observar, accidentes mortales del trabajo, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales, el número de grupo de notificaciones y el porcentaje. Las escalas de medición son aquellas categorías utilizadas para clasificar y organizar datos en estadística. Tenemos la escala nominal, que clasifica datos en categorías que no tienen un orden intrínseco, como el género o tipo de industria. Tenemos la escala ordinal, que clasifica en categorías que tienen un orden lógico. Estos se dividen en 4 puntos: datos cuantitativos, cualitativos, series de tiempo y sección transversal. Fuentes de datos. Los datos se obtienen de fuentes ya existentes o por medio de encuestas y estudios experimentales realizados con objeto de recolectar nuevos datos. Tenemos fuentes existentes, estudios estadísticos y errores en la adquisición. Ahora, inferencia estadística. La inferencia es aquella que nos ayuda en el proceso de utilizar datos muestrales para hacer estimaciones, inferencias y predicciones sobre una población más amplia. Esto implica aplicar métodos matemáticos y estadísticos para analizar la muestra y generalizar los resultados a la población de interés. El grupo grande de elementos en un determinado estudio se llama población y al grupo pequeño muestra. Tenemos a la estadística descriptiva. Podemos observar un caso de una empresa de construcción novata en sus primeros días de trabajo que están marcados por accidentes preocupantes. La falta de un plan de seguridad claro y procedimientos establecidos resulta evidente, ya que los accidentes se convierten en una ocurrencia demasiado frecuente en el sitio de construcción: caídas desde altura, lesiones por equipos pesados mal manejados y otros incidentes. La falta de equipo de protección personal adecuado y la negligencia en el cumplimiento de las regulaciones de seguridad contribuyen aún más a la situación precaria. Podemos sacar un resumen de datos tabulares, gráficos o números, como podemos observar en la tabla 1, un conjunto de datos de 20 trabajadores en la empresa Somos Cons.
Durante la encuesta se recuperaron las respuestas de los trabajadores, quienes proporcionaron datos valiosos sobre el incidentes de seguridad que habían presenciado personalmente, como podemos observar en la tabla. Ahora, se realiza una tabla de frecuencias y frecuencias porcentuales de las variables. Y asimismo, realizamos una gráfica de barras de la variable de trabajadores que vieron incidentes. Ahora, en su interpretación es que en una empresa de construcción de mata, los primeros días de trabajo están siendo marcados por una serie de accidentes preocupantes, entre otros factores. Ahora, empezamos con el módulo 10 de métodos tabulares y gráficos. En los resúmenes de datos cualitativos, una prestigiosa empresa de PP, como podemos observar en un ejemplo, está dispuesta a ubicar un punto de venta en uno de los centros comerciales de mayor demanda. Para ello toma una muestra de 50 trabajadores que asisten a la tienda comercial y les pregunta si les agrada comprar ropa en este sitio. Los resultados obtenidos se muestran a continuación, como podemos observar, y se ha creado una tabla de agrado por compra ropa y la cantidad. Ahora, un diagrama de barras es una representación gráfica que utiliza barras rectangulares para mostrar la frecuencia, cantidad y proporción. Eh, Tenemos unos consejos de elaboración de diagrama de barras, que es la selección de categorías, dejar un pequeño espacio, usar colores, incluir un título claro, ajustar la escala del eje, utilizar múltiples barras apiladas, evitar agregar elementos innecesarios y revisar los datos y las etiquetas para asegurarnos de que no haya errores. Le doy el paso a mi compañera. Por último, en el siguiente proceso tenemos que registrar en un diagrama de pastel. Nos pide consejos de elaboración del diagrama de pastel, que dice evalúa la validez de la información recolectada. Antes de realizarlo, considera que la información recolectada en corto tiempo pueda dar resultados equivocados. Si no controlas los datos, pueden cambiar en un momento a otro. No presentar el nivel de la prioridad se ha establecido. Por siguiente tenemos resúmenes de datos cuantitativos. Bueno, la distribución de la frecuencia. Eso está definido, es válida tanto para datos cuantitativos como cualitativos. Sin embargo, cuando se trata de datos cuantitativos, se debe tener más cuidado en definir las clases disyuntadas que se han a usar en distribución de frecuencia. De ahí tenemos las conclusiones. En ese caso tenemos un diagrama de histograma. Y nuestras conclusiones se han basado en el histograma de niveles de ruido en el área de Chancado, de Mina, Gold, de Chilamín. Análisis exploratorio. Diagrama de tallo y hojas. Un diagrama de tallo y hojas es una organización de datos numéricos en categorías basadas en un valor posicional. El diagrama de tallo y hoja es un gráfico similar a un histograma, pero muestra más información. En un diagrama de tallo y hoja, cada número se dividirá en dos partes usando el valor posicional. Por siguiente tenemos el último módulo a presentar, que son métodos numéricos. En este caso vamos a evaluar la media. La media de la ocasión más importante es la media, o valor promedio, de una variable. La media es una medida de la ocasión central de los datos, o sea que la podemos ubicar en la mitad de los datos. Por siguiente tenemos la mediana. La mediana es otra medida de la ocasión central. Es el valor de un medio de los datos ordenados de mayor a menor y este paso es muy importante. Cuando tiene un número impar de observaciones, la mediana es el valor de en medio. Cuando la cantidad de observaciones es par, no hay un número en medio. En este caso, se sigue una convención y la media es definida como el promedio de las dos observaciones de medio. Por siguiente tenemos la moda, que sabemos que es la tercera medida de la ocasión es la moda. La moda se define como el valor que representa con mayor frecuencia en una tabla que nosotros podamos analizar. Hay situaciones en que la frecuencia mayor se presenta en dos o más valores distintos. Cuando esto ocurre, hay más de una moda. Si los datos contienen más de una moda, se dice que los datos son bimodales. Si contienen más de dos modas, son multimodales. Perfecto. En este caso vamos a hablar del percentil. Un percentil aporta información acerca de la dispersión de los datos en el intervalo que va de menor a mayor valor de los datos, en el conjunto de datos que no tienen muchos valores repetidos. El percentil P divide a los datos en dos partes, o sea 50-50 de un 100%. De ahí tenemos explicación de la fórmula del percentil, que como podemos acá hemos hecho un cálculo.
que nos muestra 3 pasos y un ejemplo explicativo. De ahí tenemos el cuartil. Bueno, como su mismo nombre lo podría decir, se divide en 4 partes. Con frecuencia que conviene dividir los datos en un 25, 25, 25, 25%. Una vez más ordenada, también tenemos un ejemplo acá de cómo se podría hacer o lo podríamos aplicar en un ejemplo matemático. También tenemos medidas de variabilidad. Además de las medidas de locación, suele ser útil considerar que las medidas de variabilidad o de dispersión. Tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de que digamos que si usted está encargado de una empresa grande y que con regularidad envía órdenes de compra a 2 proveedores. Después de algunos meses de operación, se percata que el número promedio de días de ambos proveedores requieren para surtir una orden es de 10 días. Y como podemos ver acá, tenemos gráficos que representan eso. De ahí tenemos el rango. La medida de variabilidad más sencilla que podemos hallar acá es el rango, ya que el rango es igual a valor mayor menos el valor menor. Aunque el rango es la medida de variabilidad más fácil de calcular, rara vez se usa como la única medida. La razón es la que el rango se basa solo en 2 observaciones que tenemos en una tabla de frecuencias y por lo tanto los valores externos tienen gran influencia sobre él. También tenemos el rango incuartilítico, que es una medida que no afecta por los valores externos y es el rango que se encuentra entre este. La medida de variabilidad es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Y en otras palabras, este rango es el rango que se encuentra en el 50% central de los datos. De ahí tenemos la varianza. La varianza es una medida de variabilidad que utiliza todos los datos. La varianza está basada también en la diferencia entre el valor de cada observación y la media. Tenemos acá por siguiente la fórmula de la varianza y también tenemos desviación estándar. Bueno, la desviación estándar se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. También tenemos la fórmula y hay que recordar que la varianza muestral para los tamaños 5 grupos de una universidad, un ejemplo, y en los datos de los sueldos iniciales, otro ejemplo. Coeficiente de variación. En algunas ocasiones se requiere un estadístico descriptivo que indique cuán grande es la desviación estándar en la relación con la media. Esta medida es coeficiente de variación y se representa como un porcentaje. Tenemos acá un ejemplo de cómo se debería hacer y una introducción interesante acá, que es, en general, el coeficiente de variación es un estadístico útil para comparar la variabilidad de variables que tienen desviaciones estándar distintas y medidas distintas también. Y un ejemplo que podemos observar en esta parte de acá abajo.